Los escépticos han atacado al cristianismo y ridiculizado la Biblia porque David les dio ocasión para ello. Traen a colación a los cristianos al caso de David y Betsabé, su poligamia y la declaración de que David es llamado hombre, según el corazón de Dios. Y dicen que si el registro bíblico es correcto, Dios justificó a David por sus delitos. Cuando David era puro y seguía el consejo de Dios, el Señor lo llamó hombre según el corazón de Dios. Cuando David se apartó de Dios y manchó con sus crímenes su carácter virtuoso, dejó de ser el hombre según el corazón de Dios. Dios no justificó sus delitos en lo más mínimo, sino que le envió a Natán, su profeta, con terribles denuncias porque había transgredido los mandamientos del Señor. Dios reveló su reprobación a David por haber tenido pluralidad de esposas y lo hizo objeto de sus juicios, permitiendo que el mal se levantase contra él en su propia casa. La terrible calamidad que Dios permitió que le sobreviniera a David es una evidencia, para las sucesivas generaciones, de que Dios no justificará a ninguno que transgreda sus mandamientos, sino que castigará seguramente al culpable. No importa cuán recto y favorecido de Dios pudiera haber sido mientras seguía al Señor con pureza de corazón. Cuando los justos se vuelven de sus justicias para hacer el mal, sus justicias del pasado no los librarán de la ira de un Dios justo y santo. Hombres prominentes de la historia bíblica han pecado gravemente. Sus pecados no han sido encubiertos sino fielmente, registrados en la historia de la Iglesia de Dios, con el consecuente castigo que siguió a la ofensa. Estos casos fueron registrados para beneficio de las futuras generaciones y deberían inspirar fe en la palabra de Dios como historia fidedigna. Los hombres que quieran dudar de Dios, del cristianismo y de la palabra de Dios, que no juzgan con candidez e imparcialidad, sino con mentes prejuiciadas, hurgarán en la vida y el carácter de quienes han sido los más prominentes dirigentes de Israel para detectar defectos. David se arrepintió de su pecado en saco y ceniza, suplicó el perdón de Dios y no ocultó su arrepentimiento de los grandes hombres ni de los servidores en su reino. Compuso un salmo penitencial en el que relata su pecado y su arrepentimiento. Él sabía que ese salmo sería cantado por generaciones. Quería que otros fueran beneficiados por la triste historia de su vida. David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios cuando andaba en fidelidad, pero cuando pecó, dejó de serlo hasta que se arrepintió. Como David podemos caer, pero si nos arrepentimos, Dios nos restaura. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Por más bajo que hayamos caído, si nos volvemos a Cristo con un corazón quebrantado, su gracia nos restaura y nos hace nuevamente conformes al corazón de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, oh Salmo 51:17.